Historias de Reddit. Mi esposo murió, y ahora debo fingir que era un buen hombre. Mi esposo falleció hace 3 meses. La gente esperaba que esta pérdida me devastara, pero para mí, su muerte fue una mezcla de alivio y libertad. Aunque frente a todos llevo una máscara de duelo y dolor, en mi interior he experimentado un renacimiento, un escape de años de sufrimiento y abuso que pocos conocen. Durante nuestro matrimonio, viví bajo su control total. Al principio, parecía el hombre perfecto, me hizo sentir segura, amada, y me prometió que, al formar una familia, él se encargaría de cuidar de nosotros. Pero una vez que dejé mi trabajo al quedar embarazada, su verdadera personalidad emergió. No podía comprar ni siquiera una crema sin pedirle permiso. Lo que era mío se convirtió en suyo y lo suyo siempre siguió siendo suyo. Su control se expandió a cada aspecto de mi vida, desde las finanzas hasta la relación con mis amigos y familiares, de los cuales lentamente me fue alejando. Con el tiempo, comenzó a abusar también físicamente. Su temperamento era impredecible, y su carácter se volvió cada vez más dominante y celoso. No podía trabajar fuera de casa porque él temía que conociera a alguien o que me alejara de su control. Durante años, viví en una jaula invisible, atrapada por la dependencia económica y emocional en la que me había sumido. Mi amor por él murió el día que descubrí su primer amorío. Fue devastador, pero no sorprendente. Lo peor fue que tuvo el descaro de culparme a mí, alegando que él había buscado consuelo en otro lugar porque yo no le daba suficiente atención. Esto ocurrió tan solo meses después de que diera a luz, y yo estaba aún recuperándome de las secuelas físicas y emocionales del parto. Su desprecio era evidente y me hacía sentir insuficiente. Con el tiempo, sus amoríos se volvieron frecuentes y, en un giro inesperado, su última relación fue con uno de sus propios amigos, un hombre con el que incluso compartimos cenas y momentos familiares. No hice ningún escándalo, no confronté a ninguno de los dos. Comencé a trazar un plan para liberarme de él en secreto, ahorrando poco a poco dinero de mi negocio de ventas desde casa. Sabía que salir de esa situación requeriría mucho esfuerzo, y estaba dispuesta a esperar el tiempo necesario para hacerlo bien. El día que mi esposo murió, lloré. Lloré no de tristeza, sino de alivio. Sin embargo, en su funeral, todos alrededor insistieron en convertirlo en un mártir. Su madre, sus amigos e incluso su amante, quien me abrazó y tuvo la audacia de decirme que mi esposo me amaba, lo recordaban como el esposo ideal, el hombre dedicado y amoroso que yo sabía que jamás había sido. La ironía era sofocante, pero yo seguía en silencio, por mi hijo y por esa libertad que finalmente estaba al alcance de mis manos. Mi familia, que sabía de sus infidelidades y maltratos, ahora me aconsejaba que lo recordara con amor y perdón. Mi suegra alababa su dedicación como padre y esposo, aunque había sido cómplice en muchas ocasiones de su comportamiento. Para ellos, él se había convertido en un ángel en el cielo, y yo debía honrar su memoria, algo que parecía increíblemente injusto, pero que aguanté por mantener la paz y conservar la vida tranquila que estaba empezando a construir. Semanas después del funeral, cuando parecía que finalmente todo se estaba asentando, recibí una visita inesperada. El hombre que había sido su amante, su amigo, apareció en la puerta de mi casa. Uno de mis hijos le abrió, y aunque quería pedirle que se fuera, su presencia fue una intrusión tan inesperada que no tuve tiempo de pensar en una excusa rápida. Ya solos, él comenzó a hablarme sobre mi difunto esposo. Su tono paternalista y condescendiente me recordó a mi marido. Sé que él no era perfecto, pero era un hombre bueno y trabajador. Tienes que dejar ir el pasado y seguir adelante. Insinuaba que, si alguna vez decidía contarle a alguien lo que había pasado, eso complicaría las cosas para todos. En un momento, tuve un destello de claridad. Ese hombre, quien había presenciado y participado indirectamente en mi sufrimiento, estaba en mi casa diciéndome que guardara silencio. Todo el miedo, la ira contenida y la frustración de años explotaron de golpe, y lo único que pude hacer fue levantar la mano y golpearlo. Fue liberador, una catarsis. Era como si, al pegarle a él, me desahogara de la opresión que había sentido bajo mi marido. Él salió sin decir una palabra más, y por primera vez me sentí fuerte, capaz de decir no a quienes habían tratado de controlarme. Ahora, trato de centrarme en construir una nueva vida para mis hijos y para mí. He comenzado a cortar los lazos con quienes quieren recordarme el pasado, especialmente con mi suegra. Finalmente, logré llevar a mis hijos a un psicólogo para que puedan sanar. Mis visitas al psicólogo también son más frecuentes, pero no para sobrellevar la muerte de mi esposo, sino para sanar las heridas de su abuso. Mi plan es conseguir un mejor trabajo, tal vez alquilar la casa y eventualmente comprar algo propio lejos de aquí.
Quiero un espacio que sea nuestro, libre de las sombras del pasado. Mis hijos parecen más felices, y yo también. El ambiente en nuestro hogar ha cambiado por completo. No soy la mujer que era antes, temerosa y sumisa. La libertad, aunque llegó de la forma más inesperada, es ahora mi realidad. Tuve que cambiar todo mi estilo de escritura por culpa de la IA. Tuve que cambiar por completo todo mi estilo de escritura, y todo fue por culpa de la inteligencia artificial. No es que sea algo realmente monumental ni nada que cambie mi vida radicalmente, pero se ha convertido en un asunto que ahora me ronda la cabeza a diario. Cada vez que escribo un correo electrónico, un mensaje o incluso cuando veo un comercial de alguna IA generativa, siento una mezcla de frustración y enojo que vuelve a aflorar. Es una molestia constante que no esperaba tener, pero aquí estoy, lidiando con ella. Crecí en un hogar donde me crió un escritor que tenía una idea muy clara y estricta sobre la importancia de la gramática correcta. Para él, era fundamental escribir bien, y no solo en términos de ortografía, sino en cada detalle. Sabía perfectamente cuándo usar menos o menor y nos lo enseñó a todos antes de que termináramos la primaria. Para esa persona, terminar una oración con una preposición era casi un delito que debía evitarse a toda costa. No era solo un capricho, sino una forma de respeto hacia el lenguaje y hacia quien leía sus textos. Esa misma persona, mi mentor y guía en la escritura, me enseñó a redactar tanto en un estilo formal como informal. Para él, el uso de los guiones largos y los puntos y comas era esencial, incluso cuando simplemente me escribía con amigos o familiares. Así aprendí que esos signos de puntuación no eran adornos, sino herramientas precisas para dar ritmo y claridad al texto. De hecho, nunca cometía errores de ortografía ni gramaticales en lo que escribía, porque desde que aprendí a escribir, eso se había convertido en un hábito profundamente arraigado. Por supuesto, en su momento, todo esto solía resultarme un poco molesto y hasta presumido, porque me parecía exagerado y una cosa que realmente a nadie le importaba mucho. Pero ahora entiendo que era su manera de transmitirme algo valioso. Sin embargo, ahora, con el auge reciente de la inteligencia artificial, esa forma de escribir que me inculcaron se ha vuelto un problema inesperado. Desde que la IA generativa se popularizó, me han acusado constantemente y no exagero de escribir mis correos electrónicos, mensajes de texto, publicaciones y prácticamente cualquier cosa usando inteligencia artificial. Y lo peor es que, aunque yo odio esa idea y jamás usaría la IA para que hable por mí, el trabajo, los amigos y la familia se ríen y bromean diciendo que ChatGPT debería recibir crédito en mis respuestas más largas. Aunque lo dicen en tono de broma, la verdad es que me molesta profundamente. Me fastidia que piensen que no me esfuerzo o que los ignoro cuando en realidad pongo todo mi empeño en comunicarme con ellos de manera auténtica. Toda esta situación me llevó a tomar una decisión hace aproximadamente 6 meses. Debía reinventar completamente la manera en que escribía. Decidí dejar atrás mi amado guión largo, ese que ahora casi no se puede usar en ningún subreddit ni en muchas plataformas digitales. Comencé a introducir errores gramaticales y ortográficos de forma intencional, especialmente cuando escribía a mis amigos, para que mis textos parecieran más casuales y menos perfectos. Traté de escribir lo más informal posible, aunque al principio se sentía raro y hasta incómodo. Era como si estuviera traicionando todo lo que me habían enseñado y el estilo natural que había desarrollado. Y no solo eso. A veces me gusta escribir cuentos por diversión y enviarlos a concursos literarios. Cambiar mi estilo creativo para que no pareciera que la IA estaba detrás fue una tarea infernal. Sentía que estaba limitando mi propia voz y expresión solo para evitar sospechas o prejuicios. Escribir de manera deliberadamente menos correcta se volvió un esfuerzo constante, un mal necesario para adaptarme a esta nueva realidad. La verdad es que detesto la IA generativa por todo esto. Nunca me importó escribir perfectamente ni que otras personas tuvieran mala ortografía o gramática. Mi forma de escribir era simplemente un reflejo de lo que aprendí y de lo que me parecía natural y cómodo. Pero ahora, escribir distinto a propósito se siente tan extraño que me resulta casi doloroso. Incluso ahora, mientras escribo estas líneas con tan poca puntuación o variación, me parece incorrecto, abrupto y raro. Me enoja tanto que esta sea una preocupación constante en mi vida. Lo que más deseo es que me devuelvan mi amado guión largo, aunque sea solo un poco. Edito para decir que no esperaba que tanta gente respondiera a esto. Me siento mal de que muchos se identifiquen con lo que estoy viviendo, pero al mismo tiempo me reconforta saber que no soy el único que odia la IA generativa de esta forma. Intento mantener al mínimo la cantidad de contenido generado por IA que consumo,
Por eso no sabía que una cadencia o un estilo particular en la escritura era más indicativo de uso de IA que una puntuación específica. Las personas que me acusaban simplemente me decían que el uso de guiones largos, la ausencia de errores tipográficos y la elección del vocabulario en mis mensajes eran señales de que debía estar usando ChatGPT, aunque ellos mismos no entienden mucho sobre inteligencia artificial. Definitivamente, seguiré usando el guión largo de vez en cuando, aunque no pueda usarlo libremente en Reddit. Para quienes están en la universidad, los entiendo profundamente. La IA no era un factor cuando yo estaba en la escuela, y siento que esquivé una bala enorme. No puedo ni imaginar tener que hacer todas mis tareas mientras me preocupo porque me confundan con un robot. Le entregué mi vida a una mujer 18 años mayor, y me convertí en su prisionero. Me casé a los 22 años con una mujer de 40 que lo tenía todo, menos escrúpulos. Hoy tengo 33 y apenas reconozco al hombre en el que me convertí. En aquel entonces, acababa de llegar desde Rusia, sin familia, sin amigos, con un inglés limitado y muchas ilusiones. Trabajaba como botones en un hotel lujoso, y ella, siempre vestida de poder y perfume caro, era una clienta frecuente. Me sonreía, me hablaba con dulzura, me miraba como nadie lo había hecho antes. Yo no entendía entonces que lo que parecía afecto era manipulación desde el inicio. Ella supo desde el primer momento lo vulnerable que era. Me alimentó con atención, lujos que nunca pedí y una falsa sensación de estabilidad. Yo era joven, guapo, delgado, el tipo que sus amigas llamaban exótico, pero lo que más tenía era ignorancia. Cuando me pidió que nos casáramos y tuviéramos un hijo, dije que no. No quería traer un niño al mundo desde una posición de dependencia. Ella explotó. Me acusó de no amarla, lloró frente a mis compañeros, intentó que me despidieran del hotel diciendo que le había robado. Yo, débil y asustado, regresé a sus brazos. 4 días después de cumplir 22 años, me casé con ella. Ahí comenzó mi encierro real. Ella guardó mis documentos. Literalmente me quitó la identidad. Sin papeles, sin independencia. No podía ni abrir una cuenta bancaria, ni sacar un pasaporte. No podía volver a Rusia. Vivía como su prisionero. Lloraba en el baño, a escondidas, para no alterarla. Me manipulaba emocionalmente todo el tiempo. Me hizo creer que yo no era nadie sin ella. 1 año después nació nuestra hija. Desde ese momento, ella se aseguró de dejarme claro que cualquier intento de irme implicaría perderla. Si me dejas, nunca volverás a verla, me decía. Le creí, y así me convertí en el hombre más infeliz del mundo, pero atado a la niña que más amo. Yo no podía decidir nada sobre su educación. Mi opinión era un adorno. Intenté, varias veces, buscar algo de cariño fuera. Sí, le fui infiel. No por placer, sino por desesperación. Por un poco de dignidad. Por sentir que seguía vivo. Durante años no trabajé. Ella no lo permitía. Me lo vendía como un lujo. No necesitas trabajar, yo te cuido. Pero era una trampa. Sin dinero propio, sin poder salir solo, sin poder hablar con nadie sin que ella preguntara, ¿quién es? ¿Qué quería? Mi mundo se redujo a ella y al dolor que me causaba. No tengo control sobre mi cuerpo. Me ducho y ella entra sin preguntar. Me toca sin consentimiento. Todo el tiempo. Estoy cansado. A veces me da asco su cercanía. Es como si me hubieran despojado de todo, libertad, voz, deseo. Y sin embargo, mi hija es mi única luz. Le hablo solo en ruso para que, al menos, tenga algo de mí. Algo que pueda usar en el futuro, lejos de su madre. Es nuestra única intimidad. Ese idioma secreto que compartimos. Durante mis 20, hubo momentos que confundí con felicidad. Vivir sin trabajar, rodeado de lujos. Pero hoy sé la verdad, fui domesticado, como un animal de casa. No podía irme, no porque no tuviera piernas, sino porque ya no sabía cómo caminar por mi cuenta. Mi plan es aguantar. Esperar que mi hija cumpla 18. Irme. Recuperar mis papeles. Tal vez regresar a Rusia. Tal vez simplemente empezar desde cero, donde nadie me conozca como el esposo mantenido, el joven trofeo, el que vivía a la sombra de una mujer rica. Siento que he sido un padre ausente, aunque he estado físicamente presente. No sé cómo reparar lo que el tiempo y la cobardía han roto, pero sé que quiero ser mejor. No por mí, por ella. Y cuando llegue ese día en que mi hija ya no dependa legalmente de su madre, yo seré libre, aunque no sé si aún quedará algo de mí para rescatar. Mi esposo está discapacitado y no le veo futuro a nada. Hace más de 10 años, mi esposo fue diagnosticado con esclerosis múltiple. Al principio fueron síntomas extraños, molestias que parecían pasajeras, pero la enfermedad fue avanzando con una rapidez cruel.
Hoy, él depende de una silla de ruedas para desplazarse y ha quedado incapacitado para trabajar. La persona enérgica, inteligente y reservada que conocí, ahora se ha ido replegando hacia adentro, como si poco a poco se apagara. Nuestros hijos ya son adultos, están construyendo sus vidas en la universidad o comenzando sus trabajos. Me llena de orgullo ver en qué se han convertido. En ese sentido, hemos hecho muchas cosas bien. También tenemos la fortuna de contar con recursos económicos suficientes para no depender de un empleo. Sin embargo, lo que no tenemos y lo que más se extraña es la vida plena que alguna vez compartimos. Yo me he convertido en su cuidadora a tiempo completo. Él aún puede hacer muchas cosas por sí mismo, pero ha decidido encerrarse en su mundo. Se ha vuelto un ermitaño, alguien que rara vez sale del sofá. Pasa los días escuchando audiolibros, programando en su laptop o viendo televisión. Cada día pide su almuerzo por DoorDash. Es su única forma de ejercer control, o al menos eso creo. No quiere salir. No quiere acompañarme al cine, ni a tomar un café, ni a caminar. A veces ni siquiera quiere hablar. Hemos tratado de animarlo, tanto yo como los niños. Le hemos ofrecido compañía, afecto, salidas, planes, incluso ayuda terapéutica. Pero no quiere medicación, no quiere psicólogos, no quiere hablar de lo que siente. Y, aunque nunca ha sido una persona particularmente social, esta desconexión absoluta nos está rompiendo. Sé que esta enfermedad lo ha golpeado duro, más allá del cuerpo. Le quitó su sentido de propósito, su movilidad, su visión del futuro. Pero lo que más me duele es que también parece haberle arrebatado su voluntad de vivir. Y yo, que estoy aquí todos los días con él, lo veo apagarse lentamente mientras trato de mantenerme entera. No pienso abandonarlo, ni sería infiel. Lo amo, aunque a veces ese amor se siente como un peso demasiado grande. Me esfuerzo por mantener algo de individualidad, salgo a caminar, hago ejercicio, incluso viajo sola de vez en cuando. Pero siempre vuelvo con ese nudo en el estómago, sabiendo que regreso a una casa silenciosa, a una pareja que ya no me toca, que ya no me dice que me ama, que no participa. El otro día me pidió ayuda para tener un orgasmo. No hubo ternura, ni deseo. Fue como si me pidiera que le alcanzara una toalla. Fue un momento que me partió en 1000 pedazos. Me sentí sola incluso mientras estaba junto a él. A veces pienso que nuestros días se irán consumiendo viendo series viejas y películas mediocres, como si estuviéramos esperando a que la vida termine sin volver a empezarla. Hay momentos en que me inunda la culpa por sentir tristeza o frustración, porque sé que podríamos estar peor, pero también me mata saber que esto es lo mejor que puede llegar a ser. Estoy cansada, no físicamente, sino emocionalmente agotada. Me duele que él ya no vea lo bueno que aún queda, una familia unida, amor incondicional, tiempo, salud mental, oportunidades de conexión. No puedo obligarlo a querer más. Y eso es lo más difícil, querer por dos. Muchas gracias por ver el video, chicos. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video para que YouTube recomiende a más gente. Nunca olviden comentar si tienen algo similar con esta pregunta y que tengan un buen día. Hasta el próximo video.